Compañera, Dime. ¿me puedes explicar el diagrama de Wiggers? Sí, claro, vamos. Comencemos con el ciclo cardíaco y cuáles son las fases del ciclo. El ciclo cardíaco se compone de dos fases principales, una que se llama sístole y otra que se llama diástole. En la sístole ocurre una fuerza, una contracción, y en la diástole ocurre una relajación. Bueno, las fases son las siguientes. Tenemos el primero llenado pasivo, después un llenado activo, una contracción isovolumétrica, una eyección y una relajación isovolumétrica. Cabe recalcar que todo esto ocurre en 0.8 segundos. Ahora se los voy a explicar en este diagrama de Wiggers. Bueno, comencemos. El diagrama de Wiggers busca medir tres parámetros. El primero, el parámetro del tiempo, que podemos observar aquí, que está dividido con estas líneas. Aquí podemos observar que está primero el tiempo, el de la sístole auricular, contracción isovolumétrica, tiempo de eyección, tiempo de relajación isovolumétrica, el llenado pasivo y la sístole auricular de nuevo. La segunda que tenemos como parámetro es la presión. La presión va de 0 a 120 milímetros de mercurio. Y como tercero tenemos el volumen, que va de 50 a 130 mililitros. Aquí de este lado podemos encontrar la presión aórtica, esta línea punteada, la presión auricular es esta línea también punteada, la presión ventricular que se encuentra aquí, el volumen ventricular, el electrocardiograma y el fonocardiograma. Con fonocardiograma nos referimos a los sonidos que realiza el corazón. Empecemos. Empezamos acá con el llenado pasivo. En las aurículas, como podemos encontrar aquí, vemos el llenado pasivo. Aquí encontramos que esta fase de la presión ventricular se encuentra en 0 milímetros de mercurio. Y en la presión auricular se encuentra, supongamos que está en esta línea punteada que está sobre la presión ventricular, se encuentra en unos 5 milímetros de mercurio. Aquí comienza a darse la fase de llenado pasivo, como ustedes pueden ver, y tenemos que tomar en cuenta el volumen ventricular. El volumen ventricular comienza de 50 mililitros y durante se va dando el llenado pasivo, que se divide en dos, llenado pasivo rápido y también llenado diástasis. Cuando se comienza a dar, comienza a subir el volumen ventricular. Aquí, durante el llenado pasivo rápido, podemos ver que llega a 90-100 mililitros. Después, cuando pasamos a la segunda fase, que es diástasis, aquí llega a 100 mililitros completos. Después tenemos en la fase de sístole auricular, aquí nos indica en la línea punteada, en esta onda A, nos indica que aquí está habiendo una contracción de la aurícula, lo que significa que va a haber una mayor presión auricular y una mayor presión ventricular. Esto para que el 20% de la sangre sea eyectada. Recordemos que aquí el 80% de la sangre es eyectada de la aurícula al ventrículo en este llenado pasivo, pero cuando llegamos a la sístole auricular, el 20% restante se termina de eyectar al ventrículo. Aquí podríamos decir que se eyectó de la aurícula al ventrículo en un llenado pasivo unos 80 mililitros de sangre. El restante, que serían 40 mililitros de sangre, se terminan de pasar o transportar en esta fase de sístole auricular. Aquí lo podemos observar. Después pasamos a la fase de contracción isovolumétrica. Como su nombre le indica, es una contracción igual, iso de igual, volumétrica, una contracción igual de volúmenes en los ventrículos. Aquí en la contracción isovolumétrica, en esta fase podemos ver que la presión ventricular comienza a aumentar. Aquí la podemos observar, comienza a aumentar hasta llegar a 80 milímetros de mercurio. En esta fase la presión de los ventrículos ya es mayor que la presión de las arterias aórtica y pulmonar, y aquí se da la apertura de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Entonces pasamos después de esta contracción isovolumétrica a la fase de eyección. ¿Qué ocurre en la fase de eyección? Bueno, pues toda la sangre de todo el volumen telediastólico, que son 120 mililitros, tienen que pasar por acá. En esta fase de eyección tienen que pasar hacia la aorta. Bueno, aquí en esta fase tenemos que en la fase de eyección toda la sangre tiene que pasar hacia la aorta. La cantidad de sangre que pasa hacia la aorta son 70 mililitros. Los 50 mililitros restantes se quedan dentro de la ventrícula. Entonces ya tenemos la fase de eyección, la presión llega a su cúspide junto con la presión de la aorta. Y después, cuando comienza a pasar, aquí podemos observar que el volumen comienza a disminuir hasta llegar a 50
mililitros dentro de las ventrículas. Y aquí pasamos otra vez, ya decae a la relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica es importante para que el corazón vuelva a su estado relajado y este vuelva de nuevo con el ciclo y pueda llenarse correctamente. Tenemos aquí la parte de relajación isovolumétrica y otra vez vuelve el ciclo a llenado pasivo que se divide en dos. Aquí podemos observar en estas ondas que tenemos la onda de la aurícula. Esta nos indica que está habiendo una contracción en la aurícula o una despolarización. Y aquí tenemos la onda C. La onda C nos indica que está habiendo un abombamiento. ¿Qué quiere decir abombamiento? Que la sangre que se encuentra en los ventrículos quiere subir hacia las aurículas, pero como la válvula se cerró, no puede. Este es el abombamiento. Y la onda B nos indica que hay un llenado en las aurículas. Después tenemos el electrocardiograma. El electrocardiograma se divide por la onda P, el complejo QRS y la onda T. La onda T nos indica que hay una despolarización auricular, hay una contracción en las aurículas. Y el complejo QRS nos indica una despolarización de los ventrículos. El complejo T nos indica una repolarización de la aurícula. También bueno, el complejo Q en este deflector pues, nos indica que está habiendo un cambio dentro del tabique, está habiendo, podríamos decirlo, una actividad eléctrica. Después pasa a la deflexión R. Eso nos indica que está habiendo un cambio eléctrico o una actividad eléctrica en las paredes de los ventrículos y el punto S nos indica que está habiendo completamente un cambio dentro del ventrículo o una actividad eléctrica. El fonocardiograma nos indica los ruidos cardíacos. ¿Qué quiere decir esta parte? Bueno, este es el primer ruido cardíaco que se da cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido cardíaco lo tenemos cuando se cierran las válvulas sigmoideas. Estos ruidos cardíacos se dan durante la contracción isovolumétrica, el primer ruido, y durante la relajación isovolumétrica, el segundo ruido, y el tercer ruido cardíaco es únicamente en cardiopatías.